Jeremy Bosch. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás? Yo estoy bien, primero que nada, muñeca, qué bueno verte después de tantos años. Yo me acuerdo Ajá. de ti de cuando éramos nenes en la Libre de Música de Humacao, tocando flauta y bajo el maestro José Raúl Cruz. ¿Dónde estoy? Estoy aquí en mi apartamento en New Jersey. Yo vivo en North Bergen, New Jersey. Hace como unos 3 años me mudé de la ciudad de Nueva York para acá. En la ciudad de Nueva York tuve un fracatán de años también. Ujú. Y ahora estoy aquí y me gusta mucho el ritmo del tempo de New Jersey. ¿Por qué te moviste de New York a New Jersey? Por eso mismo, por el asunto del tempo. Sí, o sea, el ritmo, claro, el ritmo de vida. Hay mucha gente que, especialmente por edad o contexto, gente que se lleva mucho mejor con la ciudad, pero yo después de varios años me vine a vivir con uno de mis mejores amigos acá, Eduardo, y desde el momento en que me mudé sabía que it just felt right, you know? Ujú. A lo mejor tiene que ver con mi background, a lo mejor tiene que ver que soy una persona nacida y criada en un lugar rural como Las Piedras, ¿verdad? Y el ritmo de vida siempre me ha acostumbrado a cogerlo un poquito más suave. Y en Nueva York todo es... Uno empieza a evaluar la matemática, uno dice, ver acá, estoy pagando renta a un nivel que sigue creciendo. Ujú. O sea, la comida, las compras, todo es súper caro. Entonces en New Jersey todo es casi la mitad, o sea, es súper barato. Literalmente tampoco o mucho menos que la mitad. O sea, sí, en algunos casos, por ejemplo, comer afuera o salir a comer un almorzar o algo, uno consigue aquí un almuerzo fácilmente cerca de la oficina en 4 o 5 lugares a 2 cuadras, $8, $9, $10. Ujú. Mientras que en Nueva York, en Nueva York comer afuera era como Un lujo. sí, ah, pero sí, estoy en New Jersey y entonces aquí estoy disfrutando la vida. Me encanta. Nos conocimos de nenes, como mencionabas, estudiamos juntos en la Escuela Libre de Música de Humacao. Mm, Yo soy un año más grande que tú. ujú. eh, Sé que tan pronto saliste de la escuela, te fuiste. Ujú. Te fuiste a Boston, ¿fue el primer lugar en donde estabas? Correcto. Y fuiste directamente a estudiar a Berkeley. Ajá. Ese era como que el sueño, ese era tu sueño, eso es lo que siempre quisiste hacer en esa época de tu vida. Sí, o sea, el haber recibido una beca completa a los 10 y creo que fue a los 17 años, pues como que ya eso fue un evento bastante monumental en mi vida, donde yo digo, bueno, esto no le pasa a todo el mundo. Entonces dije, Ujú. esto ya empezó a ser un framework para el futuro de mi vida. Y yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad que debo tomarla porque hay personas que harían lo que fuera por estar en una situación así. Entonces, inmediatamente decidí que al terminar la escuela superior, escuela pública, la Petra Mercado en Macao, dije, ya tenía todo preparado para irme a Boston. Obviamente una beca completa cubría toda la matrícula, pero no cubría renta, no cubría la computadora, laptop, los libros, comida, board. Entonces, pues yo me zumbé así y a sobrevivir allá, a tratar de buscar maneras de buscármela. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te adaptaste? Sé que Ah, estudiaste varias cosas también, ¿no? Fue porque en Puerto Rico, o mientras estudiábamos juntos, te destacabas en la flauta, mm, pero tienes toda una carrera musical y como te estaba diciendo, yo escucho todas tus canciones cantadas, valga la redundancia, en Spotify mientras estoy guiando de mi wow. casa a mi trabajo o viceversa. Así que en ese momento eras muy reconocido como instrumentista, pero tienes una carrera como cantante también. Sí, gracias al Señor, o sea, yo al mudarme a Boston, como tú mencionaste, definitivamente yo me voy a Boston y de hecho en mi mentalidad también yo no había considerado cantar, o sea, yo no,
No, eso no estaba ni en mi radar. Yo estaba solamente enfocado en el instrumento. Recibí una beca después de audicionar en ese instrumento. Yo nunca había hecho guisos en Puerto Rico cantando. Yo nunca había hecho una grabación cantando. Nunca había hecho un concierto, nada. Era puramente un flautista. Pero vengo de una familia de muchos cantantes. Mi mamá es cantante en la iglesia toda la vida. Mi abuela era cantante en Cuba, en La Habana, en radio y televisión en los años 40, los años 50. En Venezuela ese era su oficio principal, cantaba como 7 noches a la semana. Ah, Tengo primos, tíos, primos de mi mamá, que, o sea, Miguel Ángel Bosch, Jaime Bosch, que eran cantantes y músicos de la serenata guayanesa en Venezuela. Mi hermano es tremendo cantante de salsa, Joshua. Entonces crecí rodeado de mucha gente que expresaban la música de la perspectiva vocal más que instrumental, ¿verdad? Ujú, Y pues cuando llego a Berkeley, la necesidad, dicen que la necesidad es la madre de la invención. Entonces, pues supongo que el mercado local mío está mucho más susceptible o más fértil, digamos, para yo ser un vocalista, porque no había muchos vocalistas. Y cuando tienes short supply and high demand, your ujú. value goes up. So, hubo inflación como cantante porque no había cantante. Entonces ya todas las bandas locales querían que yo cantara con ellos y de esa manera pude sobrevivir, pagar la renta y todo. O sea que mientras estudiabas flauta, te mantenías cantando. Claro, y lo que ayudaba era que la mayoría de mis compañeros de clase eran unos, algunos eran unos virtuosos ya a esa edad, pero la diferencia que yo siempre he pensado que yo tuve, o el edge, el margen que yo tuve de ventaja sobre ellos, fue que yo estaba constantemente en el mundo real tocando la flauta. Entonces, Ujú. tú puedes estar en un mundo académico, pero ¿de qué te sirve si no estás en el mundo real implementando las cosas, los errores, metiendo la pata, etcétera? Entonces, ah, pues estar constantemente cantando en muchos guisos, todos los guisos yo traía la flauta, o sea, yo cantaba 90% del guiso, pero siempre yo tocaba solos y a veces estaba el challenge la mayoría de las noches donde no había sección de vientos, entonces yo estaba tocando en una banda donde yo soy el cantante y yo soy el único viento, entonces todos los mambos, las moñas, las outros, los intros, todo era en la flauta y todas las letras yo las cantaba y todos los sonos yo los cantaba, entonces una noche entera, tras noche, tras noche, tras noche, estaba en esas dos partes del cerebro activas constantemente. Es increíble. Mencionas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Tu papá es puertorriqueño y tu mamá venezolana. Sí, mi papá es de Ponce, mi mamá es de Caracas, Venezuela, y sí, eso es una, una larga Esa historia. mezcla está interesante. No es Sí, tan común ver puertorriqueños con venezolanos. sí, no, y lo irónico de todo es que mi hermano mayor, Joshua, se mudó a Seattle después de estar en el ejército y se casa con una venezolana también. ¡Ah! Qué genial, me encanta. Sí. Volviendo a toda esta época de cuando estabas comenzando, como tú dices que estabas tan expuesto al mundo real, Ujú. te iba bien y entonces ahí es cuando descubres que te va mejor en una cosa que la otra o entiendes que tu esencia está en las dos, prefieres cantar a tocar. Mm. Háblame sobre eso. Sí, pues yo diría que nunca tuve, a mí me han hecho esa pregunta anteriormente y nunca he tenido una buena respuesta por el factor de que cada departamento tiene su valor en mi vida. O sea, el mundo de la flauta me ayudó a mí a llegar a lugares eh, dentro del mundo de la música que yo nunca hubiese llegado como cantante. Y Ujú, viceversa, el mundo de la voz me llevó a lugares que yo nunca hubiese sido descubierto, sino si yo me hubiese mantenido un flautista. ¿Me entiendes lo que digo? O sea, ujú. como que como flautista, pues he podido tocar como con super músicos que 5 estrellas mundiales que no me necesitaban como cantante, pero que me consideraban un músico a su nivel. Y también como cantante, pues he viajado el mundo en todos los continentes con la Spanish Harlem, muchísimos otros artistas, solamente cantando. Entonces, para mí, yo nunca diría que uno lo preferiría. Es como, ¿cuál de tus hijos es el favorito, verdad? Exacto. Ah, pero sí, yo diría que
que la parte favorita mía, de hecho, en la música no es ni siquiera cantar o tocar flauta, la parte favorita mía es componer. Esa es la parte que en realidad a mí, si me fuesen a decir cuál es tu ADN, mi ADN en realidad es compositor. Entonces, es la parte que en realidad más me llena a mí de, yo lo puedo hacer todos los días, todo el día, sin parar y no, nunca me cansaría. Escribir. ¿Todas las canciones que cantas las has compuesto tú? Mayoría que he lanzado, sí, con excepción del disco Prefacio, que es un homenaje a Cheo Feliciano. Ah, Ujú. el resto, el resto son canciones compuestas y arregladas por mí. O sea que haces todo el trabajo, toda la letra y toda la música. El arreglo correcto. Ah, eso ¿y eso te lo enseñó la calle, la vida o Berkeley? Todo el mundo. O sea, la Un poquito de todo. sí, o sea, el Berkeley en realidad ayudó mucho a, mm, como a, ¿cómo tú le llamarías? Como a teorizar o a, al igual que aprender a hacer un major en literatura, donde tú tienes sentimientos, tú tienes pensamientos, tú tienes cosas, tú tienes revelaciones y no sabes cómo ponerlas en papel. Y la Ujú, universidad, hay cursos que te pueden entrenar y enseñar cómo escribirla, cómo manejar y organizar tus pensamientos. Pues yo desde chamaquito, desde bien nene, tenía ideas que hasta soñaba, o sea, ideas musicales, combinaciones, y yo no sabía teóricamente cómo ponerla en papel y eso me hace sentir tan impotente, ¿verdad? Imagínate, tener esto aquí y no poder transferirlo aquí. Entonces ujú. nunca llegó a la realidad, solamente se quedó en un mundo metafísico de la imaginación. Entonces, llegar a Berkeley te ayuda y te entrena a por lo menos parcialmente ir poniendo las cosas que están aquí en papel y poder traerlas a un... Igual que en cualquier otra disciplina, ¿verdad? Tú tienes un diseño en tu mente, pero si no tienes la capacidad y los skills, no basta con... Ajá, ¿viste? Encontraste algo. No basta con que esté en tu cabeza si no tienes las destrezas para poder plasmarlo Ujú, y lograr que otros ejecutantes puedan ujú, hacer lo que resuena en tu cabeza y eso que estás soñando y no correcto. deja de estar ahí. ¿Qué estás haciendo hoy día? Mm, hoy día. Hoy día, ah, pues yo dividiría mi vida, para contestar tu pregunta, hay muchas capas en esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo hoy día? Hoy día, sábado, estaba trabajando, corriendo, y después me puse a leer un rato, y ahora voy para un housewarming party de un pana, y ahora estoy haciendo el podcast contigo. Pero últimamente lo que estoy haciendo en realidad son tres cosas. O sea, mi vida se divide entre tres cosas. Se divide entre mi trabajo, mi carrera y mi ministerio. Entonces, yo todos los lunes a las 7:30 de la noche dirijo lo que se llama un Connect Group, un Life Group de la iglesia, Ujú, donde pues tengo la responsabilidad de liderar a otras personas de muchas edades, enseñándoles la Biblia, o sea, educación más teológica, etcétera. Que de ujú. hecho es algo que llevo ya casi 3 años consecutivos haciéndolo todos los lunes y es por encima de la música, por encima del real estate, por encima de todo, es lo que más me apasiona, lo que a mí me enciende hablar de eso, especialmente porque uno puede ver la cultura desde una perspectiva cristocéntrica, las finanzas, la economía, el sexo, el matrimonio, los niños, los abuelos, las relaciones, la familia, todo desde una perspectiva bíblica y hay respuestas para todo. Entonces, una aplicación práctica para ayudarle a todas las personas a través de la palabra de Dios y a través de un cristianismo práctico que no solamente es espiritual, etcétera, pero donde se ora, se estudia la Biblia, pero también que se aprenden lecciones diarias y se ayuda con la sabiduría y también se forma comunidad, que es lo más importante, para ser parte de un grupo de personas y eso ni siquiera hay que incluir la religión ni el cristianismo, eso es algo que está probado por psicólogos, ¿verdad? Que es importantísimo tener algún sentido de comunidad, pertenecer a algún tipo de grupo, a tu Ujú. comunidad inmediata, donde tú puedas ser un individuo, ¿verdad? De impacto y de algún tipo de, de sustancia para tu comunidad inmediata, porque si no, entonces lo que estás haciendo es succionando energía del mundo sin aportar nada. Entonces la misión en mi opinión, misión más alta del ser humano y de la existencia humana es poder dar más de lo que quita, ¿verdad? Eh, Ujú.
proveer más de lo que consume, entonces pues ser parte de la comunidad. Pero cuando se pone el cristianismo ya pues tenemos todo el mundo, estamos unánime, un pensamiento en la misma creencia y nos ayuda a tener conversaciones bien complicadas acerca de la vida, acerca del dolor, acerca de la depresión, acerca de la adicción, etcétera. Y hemos visto cosas increíbles. Hay personas que se han casado por ese Connect Group. Uno de mis mejores amigos, Marcos, se casó con una de mis mejores amigas, Melanie. Se conocieron a través de ese grupo o sea, muchas cosas que han ocurrido bien bonitas en eso. Esa es una parte de mi vida y es una parte que yo le dedico mucho tiempo y que le he puesto definitivamente en mi prioridad. Ujú, Porque me ha otras capas debajo de ese tema que me ha salvado la vida y ha cambiado el trayecto que mi vida estaba tomando en un tiempo. Yeah. Segundo lugar, mi trabajo, o sea, como trato de hacer dinero y financiar mi propia carrera musical es a través del bienes y raíces, o sea, que hace como un año y medio, en marzo del 2021, me saqué mi licencia de bienes y raíces, de agente de real estate, y entonces me metí a un real estate medio boutique pequeño aquí en Union City, como a 10 minutos de casa, que se llama Access Homes, y Gustavo Santa Cruz, que es el broker, el dueño, definitivamente está bajo un entrenamiento de un sistema de Mike Ferry que es increíble y nos ha enseñado un montón de cosas en cuanto a la negociación, en cuanto a hacer preguntas, en cuanto a escuchar, el arte de escuchar, la psicología de vender, la psicología de hacer preguntas del servicio al cliente, muchas cosas que a través de la música yo no sabía. El músico que vive para la música solamente hace un solo trabajo, él se trepa en la tarima, recibe un aplauso y se baja de la tarima y cobra un cheque, pero ujú, dentro del mundo de bienes y raíces he podido ver más todo de un espectro mucho más amplio y verme no solamente como un músico, sino más de una perspectiva empresarial y ver un futuro en no solamente la música, sino, de hecho, lo que tú estás haciendo ahora mismo es un podcast, ¿verdad? Proveer contenido y crear contenido a través del audio y a través del vídeo. Yo estoy haciendo ujú, exactamente lo mismo. Acabo de editar 15 episodios para la primera temporada. Y entonces ya estamos por lanzarlo dentro de varios meses. Y es con Marcos López, que estuvo en tu show. ujú, Torres, Javi, estamos en esta misma mesa de madera que estoy aquí sentado, estamos con cámaras y micrófonos y hablamos de todo tipo de temas. Entonces, cuando te veo, ¿verdad? Después de tantos años haciendo este contenido, digo, wow, qué tremendo que hay personas dentro de la comunidad musical y que están haciendo, que están no solamente haciendo música, sino creando contenido para la gente que los puede ayudar. ¿No? ujú, Entonces, la parte de ministerio, del trabajo, ¿verdad? La parte financiera, y entonces está el área de mi carrera, que una de mis grandes pasiones siempre ha sido lo que yo pienso que fui creado para hacer, que es la música. Uh, Compongo para otras personas, compongo para mí mismo, produzco vocales, produzco cosas para artistas que quieran producir conmigo, aunque de una manera muy limitada. Toco todavía flauta, canto muchísimo. Acabo de llegar de una gira hace un par de días en el West Coast. Y pues todavía estoy bastante activo en la música. Estoy tratando de hacerlo todo a la misma vez. Entonces, Cuando dices que todavía estás bastante activo, ¿lo dices porque quisieras estar más activo? Porque sí es real que te has ido desconectando poco a poco porque has reubicado tu tiempo, relocalizado tu tiempo en la iglesia y en el trabajo de bienes raíces. ¿A qué te refieres con esa frase en particular? con bastante activo. Ujú, Pues o sea, entiendo tu pregunta. O sea, me mantengo activo en comparación en proporción al pasado. O sea, cuando eso era lo único que hacías. exactamente. Pero ahora, pues, una de las cosas que más me ayudó durante la pandemia fue, una de las lecciones más grandes fue que aprendí a hacer un itinerario. Ya yo estaba leyendo que durante la pandemia mucha gente, bueno, hubo muchos déficits mentales, socioeconómicos, pero también, por ejemplo, el consumo de alcohol subió por encima, el nivel de divorcio subió, eh, Ujú, la depresión, mucha gente ya no encontraba estructura porque tenías que estar en tu casa metido todo el tiempo. ujú, Crear un itinerario para mí mismo, crear orden, en realidad fue el antídoto contra el caos. De hecho, estoy terminando ahora mismo un libro de Jordan Peterson, el psicólogo, famosísimo ahora mismo en YouTube y en todos lados, que se llama 12 Rules for Life, 12 reglas para la vida.
Y él habla de eso, de la estructura. Y de hecho, el subtítulo del libro es un antídoto hacia el caos, en contra del caos. Entonces, Ujú, el caos es el infierno. El caos es no tener propósito en tu vida, no tener relaciones en tu vida, no tener amor en tu vida, no tener ningún tipo de visión para tu vida. Eso es como que un verdadero infierno en la tierra, es vivir constantemente en un limbo, en una oscuridad. ¿Y qué es el opuesto de eso? El opuesto de eso es estructura, es tener comunidad, es ser parte de algo más grande que tú, es servicio, es poder, por lo menos en medio del sufrimiento de la vida, tener algún tipo de felicidad, tener algún tipo de propósito y tener algún tipo de valor en esta vida antes de que nos muramos. Suena bien oscuro, pero esa es la manera, como dicen muchos estos filósofos, ¿verdad? Life is suffering, la vida es sufrimiento. En realidad, ujú, el porcentaje de nuestra vida, no importa si eres una persona bien exitosa, hay algún tipo de sufrimiento y por lo menos cuando encontramos estructura, también encontramos propósito. Entonces, yo le hablo esto a muchas personas también, muchas personas que me piden consejos, mira, ¿cómo puedo hacer esto y esto? Y lo primero que les aviso es que crear un itinerario. Pues si tú creas un itinerario diario y lo pones literalmente frente a ti, o sea, en colores, como tengas que hacerlo, pero Google Calendar es tremenda herramienta, ¿verdad? ajá, Y lo que fortalece, o sea, durante la pandemia tuve mi mejor año, el 2020, mi mejor año en cuanto a salud, mi mejor año en cuanto a fitness, mi mejor año en cuanto a práctica, mire, mejor año en cuanto a escritura, no música, escribiendo, o sea, escribiendo journaling. ujú, Ah, mi mejor año en cuanto a desarrollar mejores relaciones con personas que estaban invertidas no en lo negativo, sino en construir mi vida y yo y mutuamente, un círculo de amistades tremenda. Entonces pude comprobar de una experiencia en primera persona, no lo digo porque lo he visto de lejos, lo digo porque lo he vivido, que la estructura ayuda muchísimo. Y después cuando entro en el bienes y raíces, la oficina que pertenezco ahora predica eso diariamente. O sea, la filosofía es que si no está en tu itinerario no existe, ¿entiendes? En el ujú, momento en que tú me hablaste de tu podcast, en ese momento yo fui a Google Calendar y literalmente a la hora que era yo lo puse. ujú. Porque si no está en el itinerario no existe. No existe. Tú no puedes confiar en ti mismo. Tú no puedes decir, no, no, yo me voy a acordar el sábado. No, si no está en el itinerario no existe. Entonces, ¿qué hace eso? Eso de la perspectiva psicológica te liberta. ¿Por qué? Porque mientras más militar y estricto tu itinerario, más libertad tienes. O sea, en vez Ujú, de gastar 9 horas en un trabajo, tú puedes meterla en un bloque de tu itinerario de 3 horas, 2 horas, y ya a las 3 de la tarde no tienes nada que hacer. Estás completamente libre para hacer todo lo que tú quieres. Y esa ha sido la experiencia conmigo y ha sido una experiencia maravillosa en cuanto a productividad y también en cuanto a felicidad, porque también los niveles de felicidad cuando tú incrementan, cuando tú al final del día ves el checklist y dices, ok, pude lograr esta cantidad de cosas. ¿y siempre ha sido así? Mm, ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre te ha funcionado? ¿Siempre has tenido esa conciencia y esa práctica? ¿O fue algo que aprendiste ujú. con toda esta pasión por la búsqueda del conocimiento Mira, y de toda la lectura que haces en tu ah, diario vivir? no, no, definitivamente por eso es que soy ahora fiel abogado em, de esa manera de vivir, porque ya he podido comprobar ambas partes de la moneda. O sea, Ujú, cuando yo comparo mis años antes, mis 20, ¿verdad? Digamos desde los 18 hasta los 28, puedo comparar y no para sonar muy científico, pero puedo comparar la data, ¿verdad? En mi propia vida y ver el nivel de felicidad de ese tiempo y el nivel de productividad de ese tiempo y el nivel de relaciones de ese tiempo y el nivel de visión y el nivel de energía, también, de energía física, de enfoque de ese tiempo y compararlo con ahora. O sea, yo no estaba viviendo en mi propósito, yo no ujú, estaba viviendo en lo que, a decirlo de esta manera, yo no estaba viviendo el potencial más alto que Dios tenía planeado para mí porque yo estaba saboteando mi vida. ujú, ¿De qué manera, verdad? Yo no tenía estructura, no tenía plan, no tenía itinerario, ni siquiera los guisos ni los conciertos yo no los ponía en el calendario. Yo a veces llegaba tarde a los sitios, a veces bebía de más en los lugares, a veces estaba constantemente tomando, a veces estaba, en fin, no viviendo no explorando el potencial más grande de lo que el Señor me creó para hacer. Entonces,
Un ejemplo es, por ejemplo, ok, tienes un guiso esta noche a las 10 de la noche, ¿verdad? Ujú, ¿Qué uno hace durante el día? ¿Qué uno hace durante el día? Pues la respuesta conmigo era levantarme súper tarde, desayunar basura, después meterme a social media por 3 horas, ver Netflix y luego vestirme, bañarme y llegar al guiso. Y ujú, después iba para casa y me acostaba y al otro día hacía exactamente lo mismo. Y había algo dentro de mí que decía, man, I'm not built for this. I'm meant for something more. I'm just getting by. I'm just doing the bare minimum. I don't know. I'm living to como dicen, ¿verdad? The path of least resistance. You're doing the very least that you were meant to exacto. Estabas dando el mínimo. do. Estabas solo haciendo lo que era requerido y ya está. Lo Exactamente, que pase antes o después, da igual. exactamente. Y um, o sea, hay un verso en la Biblia que dice, el pueblo perece por falta de visión. Entonces, ese proverbio a mí me encanta porque eso es la muerte. O sea, tú no tienes que esperar a morirte para morirte. O sea, es una muerte. Tú estás caminando muerto cuando tú no tienes visión para tu vida, cuando todo es como que, bueno, el cheque de ahora, los 100 pesos de ahora, y tú sabes, como que no hay un plan en tu vida, como que es como, bueno, me como lo que me den, ¿me entiendes? Ujú, Y, pero, o sea, para muchas personas hay que atravesar un montón de dolor también para aprender esa lección. Pues llega un punto de complacencia, ¿sí es una palabra? Complacencia. ujú. Sí. Complacencia, O estás conforme con conformidad, ujú, conformismo, como sea, donde uno pierde propósito, y uno dice, ¿para qué? O sea, uno se empieza a preguntar subconscientemente, ¿para qué? ¿Para qué voy a ser mejor? ¿Para qué superar mi vida? ¿Para qué tratar de servir a otros? ¿Para qué tratar, si al final del día no? Y uno encuentra que cuando uno empieza a tomar pequeñas decisiones diariamente, solamente una, o sea, ok, ok, nueva regla, no abras el Instagram cuando te levantes, mejor levántate, estira o corre por lo menos media milla. Just one thing. ujú, And then all of a sudden you make a phone call to a friend. Hey man, you want to go? So now you're not watching movies, or now you're engaging with human connection. And then you start saying, okay, how to uh, how to study macronutrients. Okay, what is the best thing for my body? Okay, and then you start searching that, and then ujú, okay, so I just spent 5 minutes into doing something different than before, right? So now that está lo que se llama the compound effect, el efecto compuesto, que es que una decisión tras otra, bien chiquitita, ¿verdad? Se empieza a componer. Eso pasa con la finanza, por eso hay inflación, eso pasa con la economía, eso pasa con los nutrientes, eso pasa con el cuerpo, pasa con las buenas decisiones, hay momentum. Y cuando ese momentum te agarra, esa ola te agarra, pasan un montón de cosas bien lindas en la vida. Y la gente, o sea, Dios empieza a poner personas en tu camino que empiezan como que a también a inspirarte, como que a motivarte y a alentarte a que continúes en ese camino. mencionaste el dolor. Mm. ¿Lo viviste? Y sé que todo lo que hablas, lo hablas desde tu perspectiva, pero también eres una persona, como bien dices, que te das el tiempo de escuchar y de aprender de la gente Ujú, y de la ciencia y de lo que ya está escrito y de lo que alguien más ya vivió ujú, y probó ujú. y luego lo intentas. Cuando hablas del dolor, ¿también te refieres al dolor que tú viviste en algún momento? Claro, no, o sea, precisamente eso. Número uno es que el dolor y el placer tienen una conectividad, bien, tienen son mucho más relacionados de lo que uno piensa. Y uno lo puede ver desde la neurociencia, uno lo puede ver de la psicología, de la psiquiatría, pero, o sea, y no estoy aquí para hablar de eso, yo no soy científico, pero sí en el punto más básico, cuando uno lo que vive es dolor constante, eso no es, esa no es la situación más óptima, ¿verdad? En la vida humana. No es Ujú, óptimo vivir solamente en dolor. Pero la misma cosa pasa con el placer.
Cuando una persona caza solamente el placer y persigue solamente el placer, especialmente sin ningún tipo de esfuerzo, que by the way es la verdadera pandemia, la verdadera epidemia de nuestra generación, es una generación que está bajando, going down in jobs, going down in relationships, going down in focus, going down in happiness. Vivimos en el país supuestamente más próspero y capitalista del mundo y sin embargo el país más deprimido y donde hay más alto consumerismo de drogas farmacéuticas, de antidepresivos. Eso es otro tema. Pero la realidad es que para contestar tu pregunta, el dolor va súper asociado al cambio. Y muchas veces hay personas que no cambiarán su vida hasta que sientan cierto threshold de dolor en su vida, ya sea físico directo o ya sea por omisión. Por ejemplo, ahora mismo estaba estudiando uno de los libros que estoy leyendo que si uno continúa, uno de los dolores más duros no es el dolor by commission, quiere decir el dolor que te impone en el momento, sino uno de los más fuertes es el dolor que tú mismo te provocas a ti mismo por omitir decir la verdad, por omitir confrontarla a la gente, por omitir hablar lo cierto, por omitir decir lo que te está pasando, por simplemente decir, no, I can handle it. No, esa persona me habló de esta manera, pero está bien, no hay que confrontar, no hay que tener conversación, entonces uno empieza a omitir cosas en la vida al punto donde uno empieza a a internalizarla, ¿verdad? Y ese dolor es mucho más fuerte que si tú vinieras y me dieras un golpe en la cara. Ujú. Entonces, el internalizar, omitir a través de los años muchas cosas causa un dolor y llega un momento de iluminación donde tú dices, o sea, casi de revelación, donde tú dices, man, what am I doing to myself, right? Y, y tiene que, eso también tiene muchos ángulos para verlo, pero sí, para contestar tu pregunta, todos pasamos por dolor, yo no soy exempt to that. Ujú. Uno de ellos, de los ejemplos, ¿verdad? Puede ser el 2012, junio 28, la noche del junio 28 del 2012 en la ciudad de Boston, junto antes de mudarme a Nueva York, yo fui víctima hubo una balacera y ahí me dieron un balazo, entonces yo en la pierna todavía tengo la bala, los fragmentos aquí en el muslo, yo no pude caminar por un tiempo, estuve en muleta, estuve en silla de ruedas por unos días, estuve con bastón por un tiempo, tuve que aprender a caminar y a joguear de nuevo. Eso también cambió un capítulo de mi vida que cambió el transcurso a donde yo me dirigía. O sea que el dolor físico, pero también el dolor emocional, ¿verdad? De pensar que una relación era para ti, de repente tú tenías todas las expectativas del mundo y nos pasa mucho, ¿verdad? Ujú. Nadie es ausente no importa, y eso es un ecualizador de oportunidad. Ahí sí que hay oportunidad igual para hombre, mujer, negro, blanco, pobre, rico, es el dolor. O sea, es the great equalizer, ¿verdad? Que hay personas dentro de una mansión ahora mismo, billonarios, que están por quitarse la vida. Ujú. Y el mismo dolor, hay una persona en el gueto que no tiene dinero para comer, que también está en una situación de dolor. Entonces, eso lo que hace, número uno, te hace humilde, número dos, te hace empatizar. O sea, número uno, te hace humilde, número dos, te hace empatizar porque cuando tú estás en una situación difícil, tú no estás pensando, yo soy el caballo. Cuando tú estás en una Definitivo. situación difícil, tú estás, alguien ayúdame, por favor. Entonces, Ujú. cuando tú ves a otra persona que está atravesando algo fuerte en su vida, tú desarrollas empatía, desarrollas compasión y que de hecho no son la misma cosa, la empatía y la compasión no son la misma cosa. Empatizar no es lo mismo que ser compasivo, porque la empatía es el sentimiento de sentirte mal por una persona, Ujú. pero la compasión es acción. La compasión es, no me gusta lo que le está pasando a esa persona y voy a hacer algo para ayudar. Entonces, la empatía es simplemente ponerte en los zapatos de la persona. La compasión es un acto, más que un sentimiento, una acción. Todo me resuena. Estoy aquí, estoy recibiendo toda esta información y estoy, ok, Ujú. ya sé lo que tengo que hacer el lunes cuando vaya a trabajar y ya sé en lo que me tengo que empezar a enfocar un poquito más porque es demasiado usual distraernos. Mm, Me estabas contando
Inicialmente cuando te contacté para invitarte, Mm, recuerdo que me dijiste, este es mi número de teléfono, me escribes por allá, porque aquí en las redes sociales pues tengo todas las notificaciones apagadas y no necesariamente estoy entrando constantemente. ujú, Y sé que hiciste la aclaración porque hoy en día somos como demasiado sensibles, como que, pero es que yo le mandé un mensaje y sale sin, pero no me contestó. O ya, yo le mandé un mensaje y hace una semana y nunca me dio una respuesta. Y de repente empezamos a darle color y definición a esas ujú, pequeñas cosas que a lo mejor la persona está en un detox de redes sociales o lo vio y se le cayó el celular, algo pasó y no pudo contestar. O sí, cada quien es dueño de sus decisiones y no significa que porque tú me llames yo te tengo que contestar, ujú, ni tengo que accionar a tu tiempo. ujú, Yo puedo tomarme el tiempo que yo quiera para actuar, para hablar ujú, o simplemente para no hacer nada. ya, Así que cuando nos conectamos, me hablabas de que estás en un detox. ujú. Háblame sobre el detox. ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Es algo que haces cada cierto tiempo? Like, voy a hacer esto 3 veces al año. Right. ¿O algo siempre se desencaja y dices como que, okey, déjame hacer este detox? Es como hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, no se supone que coman gluten y ellos siguen haciéndolo y de momento algo pasa y es como que, okey, tengo que ir disminuyéndolo o tengo que retirarlo de mi vida por completo porque estas son las consecuencias que me toca vivir. Ya. So, háblame sobre eso. Wow. Tremenda pregunta. Sí, o sea, hay muchas personas que yo le pido siempre por social media que no cojan personal cuando yo no contesto mensajes. Número uno es porque ah, los productos Apple, y aquí tenemos, o sea, use su iPhone. Este es un iPhone 8, by the way. Yo tengo este iPhone desde como el 2016. Yo no sé hace cuántos años, hace como 7, 8 años. Yo nunca he Guau. comprado nuevo. Pero, y de hecho, necesita tantos updates, no updates, sino que el celular mismo ya está haciendo como tecnología casi. Obsoleta. Me sigue respondiendo y me sigue diciendo, cómprate uno nuevo. Anyways. Ajá. Pero yo trato de hacerle todos los upgrades necesarios para, o sea, pero ya pronto voy a estar haciendo. Lo primero es esto, lo primero es que yo le pido a la gente mucho en social media y en Facebook Messenger que tengan paciencia conmigo. ¿Por qué? Porque, número uno, somos, como tú dijiste, déjame verlo del lado de allá, ¿verdad? Del lado de la moneda de la persona que me manda los mensajes. Número uno es que yo tengo más de 30,000 seguidores en Instagram. Y yo tengo, cuando yo sí me conecto a Instagram, que bajo la aplicación y uso el minuto que tengo disponible para usarla antes de que se bloquee, Ujú, lo que veo es un montón de mensajes, un montón de requests también. ¿Qué pasa? Que a veces yo veo el mensaje y a veces lo que trato de hacer es tomarle un snapshot con el celular para entonces ir a mis notes, escribir un mensaje de respuesta, darle copy paste y mandarlo con el minuto extra que tengo. ¿Por qué? Porque ujú, hay muchas personas que han tratado de hacer eso con si tú vas a Screen Time en tu iPhone, en tu MacBook y en tu iPad. Yo tengo los tres y tengo también un Apple TV. Entonces, tengo un ecosistema Apple. En el momento yo supe que a través del tiempo reconocí que era súper peligroso. ¿Por qué? Porque es súper adictivo. Todo hacia alrededor de mí y alrededor de nosotros es súper adictivo. Número uno, ujú, la cantidad de píxeles, nuestra la ciencia, la oftalmología, la ciencia detrás de muchas cosas, la dopamina, el uso de dopamina en el cerebro. Entonces, nosotros, el algoritmo casi de inteligencia artificial del internet que te da exactamente lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta el baloncesto, pues entonces todo el tiempo que te conectes te va a dar 95% de highlights de baloncesto, especialmente el jugador que tú te gusta. ¿Por qué? Porque el algoritmo está todo el tiempo midiendo los segundos, el engagement, todo el tiempo que estás viendo. Entonces, puede ser súper contraproducente para nuestra productividad, para nuestra energía física, corporal, para nuestro enfoque, para nuestro futuro, ¿verdad? Para nuestras relaciones. Tiene muchísimas implicaciones negativas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aprendí a través del tiempo. Muchas cosas en mi vida me lo confirmaron. Número uno, yo vi un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma. Y yo dije, a diablo! Eso era como casi de terror, porque fue hecho ese documental por los creadores de Google, Facebook, Instagram cuando empezó y suenan una alarma. Es uno de los documentales más vistos en el mundo entero de Social Dilemma. Muchas personas están despertando por eso. Se lo recomiendo al que sea que vea este podcast, que vean ese documental primero. Luego les recomiendo que vayan a los podcasts del doctor Andrew Huberman, doctora Anna Lemke,
Chris Williamson, Lex Friedman y más también a los podcasts de cultura pop como Joe Rogan, etcétera, donde hay muchas personas que son doctores especialistas en esto y te explican, mira, o sea, es necesario, si tú eres un alcohólico y tú sabes que hay un problema con el alcohol, lo primero no es resistir ni ir a un programa, lo primero es cancelar lo que te está haciendo caer. O sea, tienes que botar las botellas, botar las cervezas, ¿me entiendes? De la misma manera, el social media, cuando tu celular mismo te está dando una notificación y te dice esta semana utilizaste 4 horas de social media, tú empiezas a hacer la matemática. Tú empiezas a hacer la matemática, 4 horas en 7 días. Eso quiere decir que en un mes yo utilicé 16 horas. Eso quiere decir que en un año yo utilicé esto. Eso quiere decir que si yo sigo esa actitud y ese hábito, en los próximos 30 años yo voy a haber perdido insignificante y compulsivamente 5 años de mi vida. ¿A dónde se fueron esos 5 años? ¿Qué yo pude haber hecho en esos 5 años? Y me preocupó. O sea, es como un wake-up call en la vida de uno. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estaba haciendo cosas importantes, haciendo un arreglo para una orquesta, ¿verdad? Y compulsivamente checando el social media. Iba a grabaciones y yo veía a los ingenieros de sonido haciéndolo, a los cantantes haciéndolo, a los músicos. Estaba en una grabación, una persona está en una grabación y yo los veo. O sea, ya ni siquiera están buscando algo con propósito. Si tú te pones a ver nuestra actitud compulsiva, estamos hiperconectados. Nosotros somos una nueva criatura, como dijo Elon Musk. Nosotros somos una criatura de inteligencia artificial porque somos un ser humano androide. Estamos todo el tiempo puesto en la mano. Se ha vuelto una extremidad de nuestro cuerpo. Nos acostamos con él, nos levantamos con él, estamos todo el tiempo mirando, estamos texteando y manejando, estamos conversando en FaceTime y manejando. Entonces, en cierto punto, uno tiene que preguntarse, ok, ¿por qué debería yo desconectarme? O hay personas que me han dicho, Jeremy, ¿por qué tú te estás haciendo esto? Esto suena ridículo, esto suena radical. La realidad es que empecé a ver, ok, si le toma al cerebro concentrarse en promedio, en la persona normal, le toma 20 minutos enfocar a su máxima potencia el enfoque en el trabajo que tú estás haciendo y soltar por un minuto la concentración, te tomaría 20 minutos más para reenfocarte en lo que estás haciendo. Entonces, el acto de regresar a tu teléfono, al social media, ya está coartando o está, ¿cuál sería la palabra? Está crippling, invalidando el trabajo que tú estás haciendo al más máximo potencial, como se supone que sea, un trabajo de excelencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es una de ellas, ¿verdad? El factor de distracción. Hay muchas personas que no le importa esto, hay muchas personas que no tienen personalidades adictivas, hay muchas personas que no tienen personalidades así. Entonces, esto no es una lucha para ellos, pero a lo mejor el comprar obsesivamente es una lucha para ellos. Hay personas que no luchan con adicción a social media, a YouTube, a nada, pero luchan con compulsivamente comprar cosas que no necesitan. El closet está lleno de cosas que ellos nunca planeaban comprar. Hay personas que obsesionan con los animales, llaman más a los animales que lo que aman a las personas. Hay personas que personifican a los animales. Hay personas que son compulsivas. Hay personas que son compulsivas hasta con el gimnasio y piensan que es un estilo de vida saludable. Eso es un comportamiento saludable, pero en realidad es un comportamiento obsesivo compulsivo. Hay ciencia y literatura que puede comprobar eso. Hay personas que obsesionan con la limpieza y tienen, o sea, uno puede decir, oh, pues eso puede ser un hábito bueno, pero en realidad no, porque es un deficiente, están actuando en un deficiente contra el trauma, contra el dolor, contra las heridas. Y sufren. O sea, a mí, por ejemplo, yo digo, yo tengo OCD y hay ciertas cosas que me gustan de cierta manera y sufro, literalmente. Me vuelve loca, me cambia el ánimo porque yo quiero que las cosas sean de una manera y no, o quiero que estén organizadas o stored, divididas y no pasa. So, sí hay muchas cosas que nos pueden provocar ese sufrimiento que uno tiene que crear la conciencia de qué yo voy a hacer para que no me afecte, ni me destruya, ni me vaya consumiendo lentamente. Correcto. Y eso es algo que me encanta como la manera que lo fraseaste. O sea, conocerse uno mismo y poder traquear el comportamiento de uno, los hábitos de uno y los patrones de uno para uno poder romperlos, para uno poder entonces tener una mejor existencia, o sea, poder vivir de una manera mejor, porque si no, vas a tener 60 años, vas a lamentarte por no haber logrado todas las cosas que una vez soñaste lograr, porque no quisiste cambiar ciertas cosas de tu vida. Y
sea, no, yo no hablo por más nadie, hablo por mí mismo, por mi propia experiencia. Ojalá mi Ujú, experiencia y mi propia vida pueda ayudar a otras personas en el departamento que sea, porque yo estoy hablando ahora mismo del internet, del social media, del de eso, pero lo cual yo comprendo que son billones de personas en el mundo que están luchando con lo que yo estoy luchando. Y esto es algo, esto es un fenómeno que nadie habla. ujú, Es un elefante en el cuarto, ¿verdad? Es lo que muchas personas se niegan a hablar. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar. Una de las luchas más grandes en la psicología es la persona que pueda aceptar que tal vez el problema con el mundo eres tú. claro. Nosotros hacemos deflection, o sea, hacemos un reflejo de que el problema es el gobierno, el problema es la sociedad, el problema es la economía, el problema es la inflación, el problema son las mujeres, el problema son los hombres, el patriarcado, el problema es el problema es Trump, el problema es Biden, el problema es la iglesia, el problema es el ateísmo, el problema es la Biblia, el problema es el naturalismo. En realidad, nunca nosotros naturalmente, nunca nuestra postura es decir, tal vez yo soy el problema con el mundo. Tal vez Ujú, yo y mi inhabilidad de cambiar los patrones que dañan a este mundo y el mundo futuro y a mis hijos y a mis nietos, tal vez yo sea el problema. Y ujú, tal vez sea hora de ser adultos y a tomar responsabilidad por los problemas que nosotros mismos hemos creado. Es fácil, lo más fácil del mundo es quejarse del mundo alrededor, pero no, como dice el doctor Jordan Peterson, la primera regla de la vida, clean your room, right? Él se refiere a que nosotros queremos limpiar el gobierno, queremos limpiar los sistemas, queremos vencer los sistemas, queremos vencer mucha inigualdad y sufrimiento, y sin embargo no podemos perdonar a nuestro tío, no podemos consolidar relaciones y perdonar a las personas en nuestra propia comunidad. ujú, No somos generosos, nosotros no damos a charity, que pensamos que un post en Instagram nos hace humanitario. Nosotros vivimos constantemente en un mundo hiperconectado. Entonces, regresando al tema, sí, el detox lo hago por muchísimas razones, especialmente porque yo no quiero perder mi humanidad, no quiero perder estar presente. Y lo que he podido comprobar es que cuando uno sustituye malos hábitos o hábitos que no malos, pero hábitos que en realidad no son tan productivos por hábitos un poquito más saludables y hábitos que incrementan tu posibilidad de poder servir a otros, el nivel de enfoque sube y también el amor por la gente. Yo siento que mi relación con mis amigos, con mi novia, con mi carrera, con todo, ha incrementado al tomar estas decisiones. ujú, No sé ni siquiera cómo explicarlo, pero, o sea, anoche mismo yo estaba en una cena con mi novia y su familia que los buscamos al aeropuerto. Y la tía de ella estaba hablando de un montón de cosas y yo en ningún momento perdí concentración de lo que esa señora estaba diciendo de principio a fin y me sentí tan feliz en ese momento, ¿verdad? Yo dije, wow, pude comprender y seguía haciéndole preguntas y seguía haciéndole preguntas y ella seguía hablando y entonces me encontré en un punto donde dije, wow, hace un año, hace 2 años, yo estuviese compulsivamente buscando un celular, buscando otra cosa más entretenida que lo que está pasando al frente mío. Es una lección que yo aprendí anoche. ujú. Eh, Y eh, lo has logrado. A Ujú. mí me pasa, por ejemplo, sí me gustan las redes sociales. Siempre he dicho que yo tengo este podcast, parte de por qué lo hago es por obligarme y darme esa dosis de sentirme en comunidad. Y si estoy conversando con algún puertorriqueño o con algún músico, Yeah, pues siento que hay una conexión particular con esa persona a la cual yo entiendo y me puede entender. yeah, Así que esa es mi dosis. En las redes sociales yo sí las consumo, pero no soy tan buena en el asunto de la creación de contenido como tal. Estar posteando, tomar fotos y algo que me cuesta mucho trabajo es vivir mi vida y cada paso que doy y cada cosa que compro y en cada espacio que me estoy desempeñando, hay gente que está todo el tiempo pensando cuál va a ser el mejor setting para la foto. mm, Como que estamos aquí, pero antes de comerte el plato de comida le tienes que tomar una foto. wow, Y todo yeah, es como que, o yeah, estamos aquí y antes de que tú puedas saludar a alguien o darle un abrazo, llegaste a una boda y antes de poder saludar a tu familia, te tienes que ir a parar en la pared y cuidado porque primero las fotos para las redes sociales. So, wow, sí se ha convertido eso a mí no me sale, a mí me encantan las redes sociales, porque yo creo que a todos nos gustan. A mí me encantan las fotos, no para postearlas, a mí me encanta tomar fotos y que me tiren fotos y yo me lo gozo. yeah, Y cada quien, hay gente que es como que no me gusta las fotos, no me gusta sonreír, a mí eso me encanta. Pero
también hasta cierto punto siento que yo no estoy evolucionando como está evolucionando la gente a mi alrededor, que no pueden comerse el postre tan pronto se lo traen, o que no pueden ir a abrazar a su mamá o a su tía Ya, tan pronto llegan a un lugar, porque primero es hacerle el story de dónde están llegando o tomarse la foto en la puerta de entrada, como que aquí están, como total. Y eso, ¿qué te da? ya, O sea, por ejemplo, estando yo en otro país, sin ver a mi mamá todos los días, ahí es cuando tú entiendes que llegas a un lugar y tu mente está, si mami estuviera aquí, por ejemplo, si mamá ya, estuviera aquí para sentarse a comer aquí conmigo. So, es cuando, en mi caso, cuando he experimentado que mi ecuación no esté perfecta, como no estar en el weather perfecto porque hace frío y no me gusta el frío, yo soy de la isla, o porque quisiera que mi mamá estuviera aquí y no está, que entonces he podido entender e internalizar lo que hablas, estar en conexión con las personas, escucharlos, mirarlos, observarlos, ser empático, ser compasivo y ujú, estar todo el tiempo en la búsqueda, porque también yo creo que las cosas se te presentan, pero en muchas cosas, cuando nada se te está presentando, entonces eres tú quien tienes que ir a salir, a saber, a buscar a quién puedes ayudar y cómo puedes impactar a tu comunidad. ya, Y si estás en la comunidad o no estás en la comunidad, puede ser a cualquier particular, no necesariamente va a ser a tu familia o a alguien en tu trabajo, puede ser en el estacionamiento del supermercado que fuiste a ya, comprar algo. ya, Así que sí resuena mucho conmigo lo que todo esto que estás diciendo y hasta cierto punto me inspira y me da curiosidad como que, ay, quizás hago un detox y yo estoy segura que como tú dices, me voy a dar cuenta de muchas otras cosas que pude hacer en la semana, en el checklist, sin estar en contacto con las redes sociales. sí, Y eso es una de muchas cosas porque, ajá, como en los domingos a las 9 de la mañana, mi teléfono hace una notificación del resumen de cuánto tiempo pasé en el celular wow, durante la semana. wow, Y a veces, por ejemplo, depende de yo tengo un nuevo trabajo ahora, antes yo consumía más que lo que consumo ahora, porque ahora en mi trabajo yo no tengo tiempo que perder. No puedo retirar los ojos de la computadora a mirar el celular por un instante. Antes uno tenía un momentito y entonces podía entrar y sí los domingos era mucho más ese screen time que yo pasaba en el celular. Así que sí, ¿dónde tú trabajas ahora? ahora yo trabajo en una universidad. Acá yo vivo en Dallas. No sé si Okey, estabas aware no de sabía. que yo vivo en Dallas. Yo me fui hace 2 años de Puerto Rico. Inicialmente estaba trabajando como maestra sustituta, así que de repente en lo que ellos tienen su break, o vas de una clase a otra, o ciertas cosas están pasando, pues sí sacaba el celular. Ya, Ahora trabajo como executive assistant del presidente de una universidad y no, estoy todo el tiempo sumergida en mi horario de trabajo y eso también me ha hecho estar mucho más aware y yo no me gusta hablar de mi trabajo en mi casa, no me gusta llevarme mi trabajo a mi casa, ni ya, estar estresado y robar el tiempo de confraternizar con amistades, con mi pareja, por estar como que dándole tiempo a los bochinches que pasaron o lo que te pasó. wow, Sí, también es importante, yo creo, ah, reconocer todo lo que puedas estar sintiendo de acuerdo a lo que te pasó. Hoy el clima está frío y tienes homesickness porque estás extrañando estar en shorts en ya, Puerto Rico. O extrañas a tu familia, o wow, de repente te pasó algo genial en el trabajo y tienes que llegar y tienes que compartir la felicidad que tienes ya, o sobre ese logro que tuviste, que viviste, whatever. ah, So, sí, reconozco esas cosas, pero también reconozco el no robar tiempo de mi casa, de mi familia, o ese tiempo que pudiera estar invirtiendo en otra cosa productiva igualmente, ya, porque la vida no solo es el trabajo. O sea, ya, tienes esa conciencia como tú la defines. Tengo los lunes en la iglesia, tengo mi trabajo que me genera un buen dinero para entonces yo poder seguir creando, porque no es solo crear, es crear, ir y grabarlo, crear, ir y venderlo, crear, ir y producirlo, es más que eso, es más ya. que solo pensarlo. So, Sí, que esto definitivamente, también me resuena con la frase del no basta con que yo sé, me gradué de Berkeley y yo sé cantar y tocar flauta. No, sí, esa no es la respuesta 100% a todo. sí, o sea, en el momento que yo regresé,
le pongo un ejemplo, en el momento que yo regresé de lleno, yo me crié en un hogar bien cristiano, entonces, pero yo a través de los años, especialmente ya cuando entro a Berkeley, me aparté por mucho tiempo del evangelio y de los caminos del Señor, y pues me fui en otra ruta, fíjate, y Boston es una ciudad hiperintelectual donde el ateísmo, el naturalismo, el humanismo reina, la filosofía de los ateos, de Dios está muerto, de los Noam Chomsky de la era, de los Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo decidí regresar de lleno también fue en esta época donde yo supe, yo acepté que yo tenía que hacer un cambio en mi vida y lo primero que hice fue orar. Ese fue el primer paso que me cambió toda la vida. Yo tuve que tener una conversación seria y regia con el Señor. Yo dije, Señor, yo necesito ayuda, yo me he apartado de ti. Entonces, ¿qué pasa? A lo que tú, al tema que tú acabas de hablar, cuando uno establece las prioridades, como tú dijiste, el trabajo no lo es todo, ¿no? No lo es todo, y si uno no tiene cuidado, esa puede ser la obsesión de una persona. Yo conozco a workaholics, que uno puede ver eso como algo virtuoso porque es bastante lucrativo monetariamente, pero en verdad son personas que están en su segundo divorcio, son personas que sus hijos no los quieren, son personas que tienen 400 millones de dólares en la cuenta y no tienen relaciones fructíferas alrededor de ellos, no tienen fe, no tienen... Entonces cuando se mueran se llevan su cuenta bancaria para la tumba. Ujú, Que ujú, me gusta mucho el punto de que hiciste de que el trabajo no lo es todo. Y en el momento en que me di cuenta de eso, ¿verdad? Que, o sea, caminar con el Señor fue algo que, o sea, tener fe y tener algún tipo de relación con algo más grande que uno, algo que trasciende este mundo y trasciende el trabajo, la economía y hasta lo humano, pues también me ha dado una perspectiva fresca de que uno vive en este constante tensión, ¿verdad? Hablando de no basta con, de que siempre hay potencial para hacer más. Uno vive en este lugar, en esta fricción, ¿verdad? Entre el lugar de que, ok, no basta con simplemente soñar, sino que hay que hacer y no basta con solamente recostarte de tus logros y los Grammys que ganaste y la universidad, pero también hay otra parte que de esa paradoja, y no es una u otra, son las dos a la misma vez, son las dos realidades en el mismo universo, las dos realidades. La otra es que sí basta, de que ujú, tú sí eres suficiente, de que tú eres, you're good enough, you are a good enough wife or girlfriend, you are good enough, but you are worth it. Because si nosotros vivimos constantemente de que nada es suficiente, entonces nosotros vivimos un comportamiento de autosabotaje. Entonces tenemos que estar en la fricción de que no me voy a recostar y no me voy a conformar, no voy a sufrir de conformismo, de decir, ya hice lo que yo quería hacer, no hay más nada que hacer, que muchas personas sufren por eso en el futuro. ujú, Pero por el otro lado, hay muchas personas que sufren constantemente porque viven obsesionados de lo que no tienen. Entonces, me gané 1 millón, pero ¿por qué no tengo 5? Me gané 5, pero ¿por qué no tengo 15? Y nunca voy a ser feliz hasta que tenga 15 millones. Y de repente llegan a los 15 millones y dicen, no, nunca voy a ser feliz hasta que no tenga los 30. Entonces, vivir de esa manera también crea una miseria en el alma. ujú, Entonces, es importante en la realidad del ser humano vivir en la fricción de que no estoy conforme con lo que he logrado, hay todavía mucho por explorar y a la misma vez estar súper agradecido de lo que uno ha pasado, de lo que uno ha vivido, de lo que uno es, ¿verdad? Y de lo que el Señor le ha dado a uno en la vida. Entonces, están esas dos realidades constantemente en un baile, ¿verdad? Bailando una con otra. Y para mí Y es es... difícil encontrar ese balance de no me puedo conformar, no lo tengo todo, puedo tener más, sé que puedo lograr más, tengo mucho que dar y tener esa certeza y esa seguridad de que soy suficiente, soy una persona completa, lo tengo todo y estoy bien con esto que tengo hoy, aquí y ahora. Y vivo agradecido y vivo en amor y no tengo por qué estar, Ya, ah, como dices, autosaboteándome o pensando que soy menos o sufriendo porque mi mente está creando muchas ideas en mi cabeza que me están atrapando o que me están atropellando o que me están minimizando, porque en muchas ocasiones no es nuestro entorno, somos nosotros mismos come on. Yep, quienes nos vamos poniendo más pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. come on. So, es complicado, es interesantísimo, pero requiere mucha madurez emocional y estabilidad y tener un buen
support, como tú dices, tú tienes tu buena conexión con tu familia, tu support con tu pareja, tu support con tus amistades, y eso no llega solo. Eso, si se te presenta, es algo que tú tienes que mantener. Ya, Y si no se te presenta, tienes que ir y buscarlo y cultivarlo. Y co- entonces te toca a ti. ya. Llegaste Y tam punto, al punto que yo quería también hacer, que llegaste exactamente en el tiempo correcto, que es que una de las cosas que a mí me hizo despertar, wake up, fue el confrontar la realidad de que yo era muy egoísta. Ujú, Y cuando uno se toma ese vaso frío, se da cuenta de la realidad que uno está viviendo para uno mismo, con una agenda constante de uno mismo, del éxito de uno, uno se da cuenta, ¿verdad? Y eso es para mí uno de los momentos más preciosos en mi vida. ¿Por qué? Porque mucha gente nunca llega a darse cuenta de lo egoístas que son. Pero cuando uno da ese paso aterrorizante de tratar de ver la verdad de uno mismo, uno se da cuenta de que uno muchas veces, ¿verdad? Hablo de mí mismo, cuando me di cuenta de que, y esto no me lo dijo una persona, no me lo dijo una persona que me ama, no me lo dijo una persona que me odia, no me lo dijo un libro, esto literalmente fue en vivir una vida consistente con el Señor y el Señor revelar a uno, sin herirlo a uno, pero con la honestidad que solamente Dios tiene, porque Dios es la verdad. Uh, Decirme, mira, esta vida no es para vivirla para ti, sino de lo opuesto. La Biblia constantemente está enseñando a que uno vive para los demás. O sea, ujú, regarding others as greater than yourself. That's a Bible verse. O sea, regarding always others' interest above yours. So, en ese momento uno empieza a tomar un nuevo rumbo donde uno dice, ok, en vez de mi propia agenda, mi éxito, mis guisos, mi dinero, mi renta, mi reputación, uno empieza a darse cuenta, ok, espérate, ¿qué es lo que mi novia necesita de mí? How can she be happy? ¿Qué es lo que mi mamá o mi papá necesitan de mí? ¿Cómo yo puedo ser un mejor hijo para ellos? ¿Me entiendes? Para servirle a ellos. ¿Qué es lo ujú, que los clientes necesitan? En vez de decir, ok, ¿cuánto dinero tengo que hacer este año para llegar a mis metas? Uno dice, ¿qué es lo que mis clientes necesitan? Escucharlos, okay, ¿cuáles son los dolores que tienen? ¿Cuáles son las ansiedades que tienen? ¿Qué es lo que las personas, qué es lo que mis bandmates, o sea, las personas que tocan en mi banda, cómo puedo yo hacerlos más cómodos, hacer lo que se sientan mejor en la tarima, cómo puedo servir, ¿me entiendes? Entonces, vivir una vida de servicio crea el balance difícil que tú acabas de explicar de cómo vivir entre ambos. La balanza perfecta para eso, en mi opinión, ¿verdad? De la manera práctica, es servir. O sea, vivir una ujú. vida de servicio, vivir una vida de constante enfoque en servir a otros desde que te levantas. O sea, déjame ver cómo yo puedo servir. Y eso te llena de propósito y te llena de felicidad también. Claro. Cuando uno es generoso, las endorfinas, dicen que el número de endorfinas en el cuerpo, que es lo que también te hace sentir bien y te hace sentir motivado, incrementa. ¿Por qué? Porque la generosidad, el dar, el servir, el dar más de lo que en realidad consume, llena uno de propósito. Eso te pone, te llena una llama adentro, ¿verdad? Que tú quieres ser más. Yo les recomiendo a todo el mundo, bro, de que intenten 7 días de generosidad, o sea, de que antes de nada en el día ve y dale a alguien algo, aunque sea, ok, estás en Starbucks, ok, mira, yo quiero pagar por el café de la persona que está atrás mío, deja el Ujú, cash y te vas, sin recibir elogio, sin recibir gracias, sin recibir mira este tipo tremendo, qué generoso soy, sino anónimamente hacer ujú, algo por alguien, ¿me entiendes? Hay un GoFundMe, hay una persona enferma, hay alguien que necesita tu ayuda, ok, mete dinero y ponlo anónimo y no pongas ni tu nombre. No sé, bro, alguien que necesita un ride a casa, mira, yo te llevo, antes de que ellos pregunten, yo, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Y ujú, vas a ver constantemente que tu vida agarra algún tipo de propósito. Lo digo porque hay muchas personas, especialmente personas que van a ver este episodio, que están luchando con su propósito, se levantan todos los días deprimidos, se levantan bajos en energía, se levantan constantemente como que, well, here we go again, right? I don't know what my purpose is in life. And that's the big one today, lack of purpose. But if you want to find, hablando en inglés, si quieres encontrar propósito en tu vida, empieza por un solo paso, que es la generosidad, bro. ujú. No hay nada malo con eso. Eso es una fórmula win-win. No pierdes nada. No pierdes nada. Ganas mucho más de lo que pierdes cuando das.
Entonces, esa es mi opinión. Referente a esa parte de dar, sí se siente bonito, sí te ayuda a encontrar tu propósito, pero cuidado con eso también, porque sí sé, y lo sé por experiencia propia, Ujú. lo que es perderte Mm, por dar. yeah, of course. Entonces sí necesitas tener esos boundaries y esos límites Ujú, y esa conciencia de que esto yo lo estoy haciendo por mí y por ellos, ujú. pero yo también tengo que estar bien. Así que esa parte que tú dices que en algún momento reconociste que estabas viviendo de una manera exageradamente egoísta, porque las cosas en los extremos no necesariamente nos van a llevar a donde tenemos que estar, Yeah. pero sí tener ese poquito de egoísmo para saber que necesitas estar centrado y que necesitas estar bien tú Ujú, para poder dar con el corazón, ujú. porque mucha gente también se enfocan en solo dar para sentirse bien, porque creen que se van a sentir bien, pero como tú dices, no dan en anonimato, no dan si no lo ponen en las redes sociales, Correcto. porque si no está en las redes sociales, no vale. Sí, esa es la prueba. Esa es la verdadera prueba de tu generosidad comunitaria. O sea, la verdadera prueba es si estás dispuesto a hacer todas estas cosas sin que nadie te vea. Ujú. Porque si no, entonces trivializa el acto. Entonces no fuiste verdaderamente generoso, sino que fuiste en realidad egocentrista y narcisista. Entonces, hablo de una manera más extrema. ¿Por qué? Porque yo no pienso que el mundo está sufriendo de mucha generosidad. No, no, de eso siempre De eso no siempre estamos sufrimos. escasos, de ahí no es. Yo nunca he visto a nadie decir, el mundo está sufriendo ahora mismo porque todo el mundo está dando, Ujú. ahí está amando. Estamos en un mundo autoconsumido. Como tú dices, el ejemplo de llegar a un evento y lo primero es la foto y lo primero es el selfie, antes de saludar a las personas que tú amas y estar presente en el momento y hacer preguntas Ujú, y estar en el servicio de otros, es una perfecta evidencia de lo que nosotros poco a poco como generación y civilización estamos eh, garantizando para el futuro. ujú, Los zombies. Somos unas personas que estamos constantemente garantizando la muerte de nuestra propia existencia al constantemente estar consumidos con nuestros selfies, con nuestra reputación, con nuestros followers y con nuestros likes. En algún momento, o sea, ojalá no llegue a un punto súper crítico, pero pienso que una cosa va atada a la otra. No es una coincidencia que mientras los niveles de adicción al social media siguen subiendo, los niveles de divorcio también suben siguiendo. ujú, Hay una cosa entre la crisis de la sociedad y de la fábrica social como tal y nuestra desconexión por nuestra hiperconexión. O sea, las redes sociales nos están haciendo más antisociales. Las ujú, redes que supone que nos hagan conectar porque nosotros, no es ni siquiera tanto nuestra culpa, nosotros tenemos una, un deseo inherente, ¿verdad? Dentro de nosotros que quiere conectar con otros seres humanos. Nosotros constantemente estamos tratando de conectar con la gente. Y ujú, el social media garantiza eso, pero no, lo que nos ha hecho desafortunadamente personas más antisociales. ¿Por qué? Porque lo que nos da es la novedad, la belleza y las tres cosas que lo hacen adictivo, el social media. Es la novedad, la belleza y la cantidad, quantity, novelty, and beauty. So it gives you ujú, those three things at all times, right? So it gives you a lot of it, and it gives you in high pixelated phones, and it gives you all the time. It's always new. So el algoritmo siempre te va a alimentar lo que tú quieres, pero de una manera un poquito más variada. Ese es el truco del social media. ujú. Constantemente consumiendo. O sea, no te va a enseñar la misma foto de antes, el mismo video de antes, el mismo producto que antes, pero te va a enseñar algo muy similar que está casi seguro que basado en la data de lo que tú consumes, entonces te posee a mucha gente. Ujú, Mucha gente cuando vean esto se van a dar cuenta, o sea, van a dar cuenta de que esto es cierto, o sea, le pasa a muchas personas. Lo digo porque he tenido grupos donde he hablado con eso y me decía, bro, el otro día, o sea, el otro día estaba en el trabajo y pasé como 4 horas en esto y hay personas que me han dicho, mira, bro, yo veo YouTube y me voy en unos rabbit holes de conspiraciones y cosas, entonces es una cosa de balance también.
este detox no es eterno. El detox que yo estoy haciendo ahora mismo en social media no es eterno. Es por una cantidad de tiempo limitado, porque yo sé también que la vida no es todo esto, pero estoy también escuchando a mi cuerpo, escuchando a lo que mi cuerpo me está pidiendo también. Y hasta ahora ha tenido resultados buenos. ¿Cuáles son tus 3 mejores cualidades? Mis 3 mejores cualidades. Ujú. Hablando de no buscar crédito, de no buscar, Ah, hablando de la humildad, pues mira, dentro de la humildad uno siempre tiene que reconocer qué es lo más sólido que uno tiene. Y está bien reconocerlo porque eso es lo que te impulsa a mantener eso y a seguir desarrollando esas otras áreas en las que no estás even. ya, wow, tú sabes que a mí nunca nadie en mi vida, yo he hecho podcasts, entrevistas, he estado en televisión, radio, todo periódico, nunca me han hecho esa pregunta. La primera vez que me hacen esa pregunta. Una pregunta súper difícil, mano, porque uno siempre busca las buenas cualidades en otras personas, pero Ujú, en esa pregunta uno puede también nadar en aguas difíciles. Me refiero a que no quiero que se malentienda. ¿No? En realidad, honestamente, la persona que vaya a escuchar este podcast y con esa pregunta no quiero que malentienda, porque es bien fácil uno irse a un camino ahí donde pueda sonar un poco narcisista, pero sí, 3 cualidades, no sé, yo diría que hago tremendos desayunos. Ah, muy bien. Yo en los desayunos soy, a través del tiempo, estoy hecho un caballo. Hoy hice ahí una comidita chévere. Marcos es con los pastries, él es con todos los Pastries. dulces. Y no, él es un experto en las galletas. Ah, ¿ves? Ya tú las has probado. Sí, es el caballo. Am, una cualidad buena de mí. Yo diría que, wow, difícil, o sea, paciencia, a lo mejor, Mm. una virtud que a lo mejor esto también es basado Yo tengo paciencia selectiva. selectiva, así, yeah, yeah, Así que yeah. siempre estoy tratando de trabajar en que mi paciencia no sea para ciertas personas, que sea para la humanidad Wow. y hasta para mí, Mm, porque suelo dar, pero mm, no me la doy a mí misma, no la wow, tengo conmigo misma. wow, mira, esa es tremenda lección ahí. Sí, o sea, una cualidad mía, o sea, yo creo que esta cualidad es mía, pero no porque yo la logré, ni porque yo tengo ningún crédito, ni porque yo de esto. Es una cualidad que es mía ahora porque se me dio. Ujú, Alguien me la dio de regalo. O sea que cuando yo digo esto, ¿sabes? Y es la gracia del Señor. O sea, esa sería la más grande en mi vida, que es la gracia. Y la gracia se refleja en todos lados, en donde quiera que yo vaya. El Señor me ha dado una gracia para poder hablarle a la gente, para poder amar a las personas, para tener unas buenas relaciones. El Señor me ha dado la gracia para tener sabiduría, ah, para cortar malos hábitos, para ser liberado de adicciones que yo tenía antes, ah, para reconocer malas compañías, para reconocer buenas, para, como tú dijiste, cultivar. O sea, todas estas cosas es una cualidad que yo tengo, pero que yo no creé y que yo no ujú, hice nada para trabajarla. Hay muchas otras cualidades que yo las trabajé, tuve disciplina, tuve enfoque. Esta es la más preciada y sin embargo yo hice cero trabajo para trabajarla, sino que alguien me la dio. Y ujú, esa es una parte importantísima que yo tengo que reconocer en todo momento. Cuando dice, oye, brother, ¿cómo es que tú has logrado todas estas cosas? En realidad es la gracia de Dios. ujú, Y no lo digo de una manera cliché cristiana. En realidad es que yo me doy cuenta de que hasta en Berkeley yo practicaba mitad de las horas de muchos de mis otros amigos. Y sin embargo, comía de un fruto mucho más. O sea, viajé el mundo y muchos de mis amigos nunca salieron de su propia ciudad. ujú.
gané Grammy, mis amigos nunca han ganado ningún premio en su vida. O sea, ¿cómo es posible que ellos hayan trabajado más que yo y sin embargo el Señor solamente la gracia? Y no fue, o sea, de nuevo, recalco, no fui yo. O sea, el Señor me proveyó algo y si yo me doy cuenta de esa gracia, me doy cuenta de que soy el menos merecedor de esa gracia porque yo he sido, como te dije, yo he sido egoísta, yo he sido una persona inconsistente, yo he sido una persona, he manipulado, yo he mentido, yo he rompido las reglas. O sea, yo soy una persona que por todos los estándares no debería estar aquí, número uno, no debería estar vivo, porque yo hubiese muerto en el 2012. Pero cuando yo me doy cuenta de que Dios ha puesto su gracia en mi vida, eso me hace también hacer un poquito de sentido universal de por qué estoy aquí, por qué estoy vivo y cuál es mi propósito en el mundo, que es en realidad, como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, live up to the power of the grace that I've been given, meaning vivir al más alto potencial de la gracia que ya se me ha dado. O sea, yo no quiero que cuando se acabe la vida y yo tenga que enfrentar al Señor, ¿verdad? Él me diga, mira esta lista de cosas, ¿verdad? Todas estas cosas, yo tenía todas estas cosas destinadas para que tú las hicieras y ninguna las lograste. Y yo no quiero tener esa conversación con Dios. Sí quiero poder cumplir, por lo menos vivir hasta el estandarte de la gracia que él me ha dado. Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías? Wow. No basta con postear. ¡Oh! Buenísima. Me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué no basta con postear? ¿A qué? ¿Quién se tiene que sentir aludido con esta frase de no basta con postear? Yo mismo. ¿Qué hay detrás? Yo me tengo primero que nada sentir aludido por esa frase. Tengo que, antes de poner juicio en cualquier otra persona, tendría que ser yo mismo. O sea, no basta con postear. O sea, no. Yo veo demasiados guerreros de justicia social posteando y no haciendo nada. Yo veo demasiadas personas que se hacen pintar por santos y así socialmente y cívicamente, y la igualdad de esto y la igualdad de aquello y la igualdad de esto y el feminismo y las mujeres y de esto y el trans y el LGBTQ y todo eso, y sin embargo no me ven un dedo. Piensan que solamente por postear algo en social media están haciendo un cambio en el mundo. No votan en el Congreso, no votan en el Senado, no votan por los jueces locales de su propia ciudad, no limpian basura con la gente, no hacen ninguna marcha por las escuelas, no ayudan, brother, aunque sea por la... Entonces, no basta con postear. Definitivo. Y me lo digo a mí mismo. O sea, prefiero actuar en anonimato, como hablamos recientemente, y no postear nada para que nadie lo sepa, que postear mucho y nunca hacer nada que tenga verdadero valor intrínseco en mi propia sociedad. ¿Hace sentido eso? Sí, 100%. Me encantó, Jeremy, me encantó. Gracias por estar aquí, gracias por regalarme de tu tiempo, por ponerme en tu calendario, porque si no está ahí, no existe, no es real, no va a pasar. Gracias. Ya sé que tengo que sacar cita contigo next time. Y te deseo el mejor de los éxitos. Me has iluminado con todo lo que has dicho aquí hoy. Gracias por todo lo que has compartido. Y sé, o sea, yo voy a ver tus episodios. Los estoy esperando. ¿Cuándo van a salir? Saldrán al principio del año que viene. Ya está todo ready, ya está todo editado, listo, pero quise grabar los 15 episodios corridos y tenerlos en bundle, porque en el pasado yo traté de hacer unos episodios, pero lo grababa uno por semana y no era sustainable. No, o sea, estaba todo el tiempo estresado de que voy a grabar, no voy a tener tiempo para editarlo. Entonces preferí grabarlos todos y luego lanzarlo. Está Rubén Blades, está Miguel Zenón, está varios invitados especiales. Entonces
Pero va a ser centrado alrededor de la música latina. O sea, el tema central de todo el podcast es la música latina y el estado de la música latina ahora mismo, la cultura. Yummy, qué bien. Nada, cariño, nos veremos en la próxima y gracias por estar aquí. Gracias a ti, muñeca, y gracias a todas las personas que apoyan tu podcast. Y... Bye. Bye.